Buen día a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Alberto García Puerta y en compañía de Luzmari Romo, hoy queremos hablarles de algo muy importante, de algo fundamental para cada uno de ustedes, para sus familias, incluso para mí también es muy importante, y es sobre la salud a largo plazo. No se trata de accidentes o de sucesos repentinos, no, sino de algo más silencioso, pero igual de peligroso, y es las enfermedades laborales. Es por eso entonces que mi compañera Luzmari Romo y quien les habla, Carlos García, les vamos a impartir esta charla titulada Higiene Industrial, protegiendo nuestra salud, cumpliendo con la ley. Nuestro objeto con esta charla está claro, es identificar y controlar cuáles son esos riesgos en nuestro ambiente de trabajo para que podamos llegar a casa sanos como llegamos, protegiendo así nuestra salud y siendo esta una de las mejores inversiones que podemos hacer, proteger nuestra salud. Me gustaría empezar esta charla con esta pregunta: ¿qué es la higiene industrial? Entonces, la higiene industrial es una ciencia de la prevención. Óigase bien, ciencia de la prevención que se enfoca en el ambiente de trabajo y tiene un proceso de 3 puntos que la empresa aplica o debe aplicar. ¿Cuáles son estos 3 puntos que la empresa debe aplicar para identificar o para prevenir enfermedades laborales en el ambiente de trabajo? Entonces tenemos que son, como primer punto, identificación, como segundo punto, evaluación, y como tercer punto, el control, ¿cierto? Entonces tenemos que la identificación es la búsqueda de los agentes de riesgo en cada puesto de trabajo. Es decir, se analiza los agentes de riesgo a los que está expuesto el trabajador en su puesto de trabajo. ¿Para qué se lleva a cabo esta identificación? Nos lleva al segundo punto, que es la evaluación. Se identifica para evaluar. ¿Y qué se hace en esa evaluación? Se mide la exposición de los trabajadores a esos agentes de riesgo. Entonces se preguntan, se preguntarán ustedes, ¿cómo se va a medir eso? ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo? Hay medidas, hay mecanismos, hay herramientas. Como por ejemplo, cuando un trabajador está en constante exposición al ruido, con un sonómetro se mide el ruido al que está expuesto el trabajador. ¿Para qué se hace esta evaluación, esta medición? Nos lleva al tercer punto, para un control. Para llevar un control. ¿Y qué se hace en este control? Aplican medidas para que la exposición no nos enferme. Entonces, un punto nos lleva al otro. Y son medidas, son acciones que deben tomar las empresas para prevenir enfermedades laborales. Entonces, ¿cuáles son estos 3 puntos? Como ya se los había dicho, son identificar, evaluar y controlar, o identificación, evaluación y control. La identificación, que implica buscar los agentes de riesgo. La evaluación, medir la exposición de los trabajadores ante estos agentes de riesgo. Y el control, aplicación de las medidas para la exposición y que no nos enferme.
Entonces, para resumirles esto de qué es la higiene industrial, les puedo decir que es la disciplina que evita que el trabajador se enferme. ¿Ya? Entonces, con la higiene industrial, que se quiere evitar y prevenir la enfermedad laboral del trabajador. Vamos a continuar con un tema que considero que también es importante tener claro, y las empresas, tanto las empresas como los trabajadores, también deben tener estos conceptos claros, y es los agentes de riesgo. ¿Qué son estos agentes de riesgo? ¿Cuáles son estos agentes de riesgo? Entonces, los agentes de riesgo son la semilla de la enfermedad laboral. Son el foco, son lo que causa la enfermedad laboral. Entonces, debemos conocer cuáles son estos agentes para poder combatirlos. ¿Ya? Entonces, como agentes, tenemos agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y agentes ergonómicos y psicosociales. Teniendo así como agente físico, que es un agente muy común, el agente del ruido, el agente físico del ruido, que es cuando manipulamos maquinarias, herramientas. También incluso la vibración se considera un agente físico. La mala iluminación se considera un agente físico. Las temperaturas extremas se consideran un agente físico. Entonces, por ejemplo, estar expuesto constantemente al agente físico del ruido nos ocasiona una enfermedad, y es la sordera. ¿Y cuál sería el riesgo aquí? La sordera sería el riesgo dentro de este agente físico. ¿Ya? Al igual que como si estuviéramos expuestos a mala iluminación, el riesgo sería la ceguera o la reducción de la visión. A las temperaturas extremas también tienen su riesgo alto, y la vibración también nos puede ocasionar algún tipo de riesgo. Entonces son agentes que debemos tener muy en cuenta, porque a largo plazo son muy, muy peligrosos. Los agentes químicos, como lo son los polvos, el polvo, el humo, los gases o vapores que inhalamos o que tocan nuestra piel, son agentes químicos. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo al agente químico del polvo o del humo o de los gases? Problemas respiratorios. ¿Cuál es un problema respiratorio? El asma. Puede ser un problema respiratorio ocasionado por este agente químico, como el polvo, el humo o los gases. ¿Ya? Tenemos el agente biológico. El agente biológico, ¿cuál es? Los virus, bacterias, hongos. Los agentes que se encuentran en ambientes como lo son los hospitales, los laboratorios o lugares donde se manejan residuos. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo aquí? Son las infecciones. Entonces, en base a la clasificación de estos agentes biológicos, yo puedo decir, no, un profesional de la salud está en constante riesgo de infecciones a causa de estos agentes biológicos. Claro, porque ellos están en hospitales, ellos están en laboratorios, ellos están en constante contacto con este tipo de agentes. Los hospitales están llenos de muchos virus.
Hay gente que llega enferma en las cirugías, infinidad de cosas. Entonces, a los agentes biológicos, el riesgo es las infecciones. Y tenemos un agente que en la actualidad está muy fuerte, y es el agente ergonómico y psicosocial. El agente ergonómico y psicosocial, si bien no son agentes ambientales, no son agentes ambientales clásicos de la higiene industrial, pero su control es vital. ¿Por qué? Porque las malas posturas, agente ergonómico, o el alto estrés laboral, agente psicosocial, también generan enfermedades. Entonces eso es un tema ahorita en la actualidad muy importante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos riesgos con el tema ergonómico, una afección física. La mala postura puede ocasionar mala posición, por ejemplo en la columna o en el brazo, puede ocasionar los malos movimientos, pueden ocasionar pues artritis, o pueden ocasionar cualquier otra enfermedad subyacente a este tipo de agentes. Y en cuanto al estrés laboral, pues el estrés es factor principal y clave ante enfermedades psicológicas como son la ansiedad, como son el estrés, la depresión. Voy a pasar a otro tema, el cual considero que es importante y el cual debemos tener claridad, y es la enfermedad laboral. La enfermedad laboral está definida en la Ley 1562 del 2012 y está definida como aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. Es la consecuencia de la mala higiene industrial. Entonces aquí vamos a tener en cuenta las siguientes premisas, y es la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. Entonces, la exposición prolongada, pues me gustaría a mí añadir ese término, porque es la exposición prolongada y constante, es decir, la exposición todos los días durante semanas, meses, años. ¿Ya? A los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Dependiendo de la actividad laboral, pueden ser físicos, químicos, biológicos o los ergonómicos y psicosociales. Pueden ser cualquiera de esos. Y la exposición constante a estos factores de riesgo ocasiona una enfermedad laboral. Pero ahora hay que tener algo aquí claro, y es importante, que puede existir factores de riesgo, y todas las labores que hacemos están expuestas a factores de riesgo. El tema aquí está en la higiene industrial que se aplique. Porque si se aplican los pasos de la higiene industrial, que son identificar, medir y controlar, eso puede evitar a largo plazo una enfermedad laboral. ¿Ya? Entonces, quiero dejarles también algo claro, y es que un accidente de trabajo es un suceso repentino, mientras que una enfermedad laboral se desarrolla a lo largo del tiempo, como les acabo de decir, meses, semanas, años, por la exposición continua a un agente de riesgo.
Entonces, podríamos pensar, o alguna persona podría pensar, un accidente de trabajo es una enfermedad laboral, no, se accidentó, se cayó o se tropezó, listo, es una enfermedad laboral, no es una enfermedad laboral. Un accidente de trabajo es un suceso repentino, un tropiezo, un golpe. No, que estaba bajando las escaleras de la empresa y me accidentalmente el zapato resbaló, me caí, me fracturé la pierna, me fracturé la muñeca. Eso es un accidente de trabajo. Aparte de que un accidente es algo de que es algo que no tenemos previsto, es algo que no planeamos. No, me quiero accidentar, me voy a accidentar en la empresa y me voy a partir la muñeca y me voy a partir el brazo o voy a dejar que esa caja me caiga encima. No, eso es un suceso repentino, no estaba previsto. Mientras que la enfermedad laboral se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Y qué es a lo largo del tiempo? Con los días, las semanas, los meses, los años. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Porque estás todo este tiempo de días, semanas, meses, años expuesto continuamente a un agente, ya sea físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial. Ya. Entonces, esto es muy importante. La higiene industrial es muy importante. Es muy importante porque esto es un pilar para que se eviten muchas enfermedades laborales, para prevenirlas y no dejar que prosperen. Y si estar de pronto en una etapa en la que se está desarrollando, pues ya tratar de frenar que en un futuro se pueda el trabajador ver implicado con una enfermedad laboral, pues cualquiera sea el tipo de riesgo al que está expuesto. Mi compañera Luz Mari Romo dará continuidad con unos temas que también son de relevancia en esta charla. Buenos días, mi nombre es Luz Mari Romo. Voy a dar la continuidad con esta charla sobre higiene industrial. En esta parte de la charla tocaremos temas sobre normatividad y marco legal. Entonces, la normativa sobre agentes físicos que son el ruido, nuestra salud auditiva está protegida por dos normas muy antiguas pero muy vigentes. La resolución 8321 de 1983 dicta normas generales sobre la protección y conservación de la audición y salud por la causa del ruido. Obliga a tener programas de conservación auditiva. La resolución 1792 de 1990, valores límites permisibles. Esta es la más importante para ustedes. Establece que un trabajador no puede estar expuesto a más de 85 decibeles durante una jornada de 8 horas. Si el ruido es mayor, el tiempo de exposición debe reducirse o se debe implementar controles fuertes. Ejemplo, si medimos en un área ruidosa de una empresa y nos da 95 decibeles, la ley nos dice que solo podrían trabajar por 2 horas. Por eso la empresa implementa controles de ingeniería, o sea, aislamiento, y les exige el uso de protección auditiva. Ahora hablemos sobre la normativa sobre otros agentes físicos. El decreto 1370 del 2018. Esta norma, aunque está enfocada en telecomunicaciones, tiene un impacto en seguridad y salud en el trabajo al establecer los límites de exposición a campos electromagnéticos. Ejemplo, si trabajamos cerca de equipos de radiofrecuencia o antenas, la empresa debe garantizar que no se excedan estos límites protegiéndonos de un riesgo físico moderno. Tenemos el Marco General de Gestión en Decreto 1072 de 2015, capítulo 6. El Decreto 1072 es la Biblia de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Nos dice cómo gestionar los riesgos. El artículo 2.2.4.6.1, objeto y campo de aplicación, obliga a todas las empresas a tener un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
para prevenir los riesgos. Y la higiene industrial en la columna es la columna vertebral de ese sistema. El artículo 2.2.4.6.3 nos da la clave para la prevención. La empresa debe identificar el peligro, por ejemplo, el polvo del cemento, evaluar el riesgo, la probabilidad de tener silicosis y luego contraerlo. El artículo 2.2.4.6.4, la política de seguridad y salud en el trabajo, exige que la alta dirección se comprometa por escrito por la identificación de peligro y la evaluación de riesgos. Esto significa que la dirección está legalmente obligada a invertir en mediciones ambientales, ruidos químicos y soluciones de control. Para terminar, la higiene industrial no es solo responsabilidad de la empresa o del encargado de la SST, o sea, de seguridad y salud en el trabajo. Es un trabajo en equipo. La empresa identifica, mide y controla. Ustedes, los trabajadores, reportan el peligro usando correctamente los elementos de protección personal que se les entrega y asisten a los exámenes médicos ocupacionales. Si la empresa les proporciona un respirador para polvo químico, deben usarlo. Si les da protectores auditivos, deben llevarlos puestos en las áreas de riesgo. La ley exige que para protegernos, nuestro rol es hacer que esa ley se cumpla, reportando cualquier condición y efectuando condición que consideren que afecta su salud